en otro grupo, pero sí dejarlo muy en claro. Cuando nosotros nos presentamos y demás, dejamos en claro el tiempo de espera, ¿no? Como para entrar. Por ejemplo, el día de ayer suscitó esta parte de que la aplicación y luego en mi computadora no dejaba y luego en el iPad y esto y lo otro y no pasó nada. Tuvimos como este tiempo y pudieron entrar después, ¿no? Yo contemplaba obviamente que ahí fue pues más como cosa mía, ¿no? O cosa de mi internet y obviamente pues no me iba a poner de, ay, no, ya no entraron ni mucho menos, ¿no? Entonces ya entró Dulce, déjenme lo pongo aquí, permítanme nada más tantito. Chávez, Dulce, listo. Justamente, eh, bueno, esto pasó el día de ayer, ¿no? Pero no, insisto, no con ustedes. Habíamos acordado, ¿no? De 10 minutos de tolerancia, independientemente si tienen o no más tiempo en sus otras clases. Y yo también creo. Si tienen el tiempo aquí como en sus otras clases y demás, ¿no? Eh, yo no, yo voy a tener, ¿no? Esos 10 minutos y después empezamos con el tiempo de la fotito, el tiempo del pase de lista, lo que sea que platiquemos previo a empezar el tema. Si durante el pase de lista siguen entrando, yo los voy a dejar entrar. Yo no tengo mayor problema. Si termina el pase de lista, ya no van a poder entrar. Ahorita, por ejemplo, bueno, sus compañeros que me explicaron previo a, pues les di el acceso. Hubo personitas que no me explicaron, pero sí necesitaba que escucharan esto, justamente por si se vuelve a repetir, pues que no haya malos entendidos. Sobre todo no tendría que haber porque ustedes lo firmaron. Llegamos a esos acuerdos y ustedes estaban de acuerdo con estos criterios. ¿Por qué les digo esto? Porque pues a un compañero se le hizo fácil decir 40 minutos después quiero entrar a la clase, ¿no? Y no fue por internet, fue más bien como de chin, me quedé dormido y pues déjame entrar, ¿no? Yo entiendo, todos estamos cansados y demás, pero también todos merecemos un respeto. Entonces, lo siento mucho, chicos. Si terminando el pase de lista ya no, o sea, ustedes están en espera y ven que avanzan los minutos y nomás no, pues es porque ya no van a entrar, ¿va? Entonces intentemos estar como muy puntuales, a menos que pase algo como la situación que pasó ayer, que obviamente pues no me voy a poner en, pues ya no entraron, no entraron. Eh, Déjenme ver. Sí, por ejemplo ahorita, ¿no? Me aparece gente que va entrando, yo verifico en mi lista si están, si tienen asistencia, les voy a dar el acceso. Si no lo tienen y como les digo, no hay aviso ni nada, pues con la pena no van a poder entrar, ¿vale? Entonces, para que lo tengan ahí contemplado, no tendría por qué haber un malentendido y nada más, ¿ok? ¿Dudas, preguntas respecto a eso? ¿No? No, maestra. Vale, entonces, pues insisto, ¿no? Por respeto también, pues a todos, porque hay gente que les paso el link, inmediatamente les paso el link y son 5 minutos antes, no sé si se salieron de su clase o no entraron a la clase y ya están pendientes, ¿no? Aquí en la cola. Y no es nada más uno, y no es este grupo, nada más. O sea, todos los grupos son dos, tres personitas que luego mando el link y dices, bueno, si se están conectando, a lo mejor se conectan y van y vienen, ¿no? En lo que empieza la clase. Pero si estamos haciendo como que este esfuerzo, pues habrá que respetar el esfuerzo de todos, ¿va? Estaba revisando sus bitácoras y no hubo dudas, salvo un comentario de Alondra. Me pones que pues te gusta cómo se está explicando los temas y que se te están haciendo muy digeribles. Yo espero, de verdad, gracias Alondra de antemano, yo espero chicos que de manera general sí se les estén haciendo pues más pues llevaderos, ¿no? No es una clase donde digamos, uy, nos vamos a mover y vamos a hacer papiroflex y vamos a hacer esto. La verdad es que investigación, se los dije desde el día uno, sí es toda esta parte teórica, sí es pesadita, ¿no? Y si no nos gusta, pues se nos hace más complicada. Yo intento traerles, eh, se ve como que es mucha información, en ocasiones se llena como la diapositiva o demás. Y créanme que me gustaría a lo mejor hacer como esquemas donde yo les pueda explicar, pero sí, es información que sí o sí tienen que tener tal cual, ¿no? Entonces, en ocasiones pues sí es muy complicado y más con la investigación, chicos, ¿no? Que son como, es mucha información y que la tenemos que tener ahí bien presente para cuando el día de mañana ya pasen
a otras materias, bueno, en este caso investigación 1, entiendan, ¿no? Como toda esta parte, no tanto la estructura, porque aquí no vamos a ver la estructura, pero sí el porqué de cada sustento, de cada partecita de ese esqueleto, ¿vale? Entonces, espero que sí se les esté haciendo así digerible. El tema de hoy, pues sí es un poquito, ¿cómo digamos? No difícil, ¿no? Al fin y al cabo, tiene que ver con esta parte filosófica hasta cierto punto. La filosofía, como bien sabemos, chicos, pues sí es un poquito pesada, igual si no nos gusta, y no es tan digerible de decir, pues negro es negro porque es negro. No, la filosofía nos dice que el negro porque es un constructo, que es un color, que se viene formando, que para al final decirte que es negro, ¿no? Entonces, todo ese choro, llamémoslo así, ¿no? Todo este sustento dentro de la filosofía, pues es lo que nos hace un poquito complejos entender las cosas o entender la idea principal. A algunos, a otros no. Este tema es uno de ellos, ¿no? Donde como que se confunden las palabras, ¿no? Intentaré, pues con los ejemplos y demás, aterrizárselos de una manera más clara y sobre todo, pues con al final ya como las conclusiones, digamos, que sean más directas, ¿no? Y se pueda entender muchísimo mejor de qué es lo que nos quieren decir, ¿no? Para que sea más fácil. Entonces, pues de verdad, yo espero les sea más leve, ¿no? Conforme vayamos avanzando en temas y demás. Y pues bueno, cuarto tema creo que es, acuérdense que les decía que de ciencias es como de ciencia, 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 ¿no? Son varios temas dentro de las ciencias, pero pues igual espero los podamos ir llevando y desarrollando poco a poquito, ¿va? Ok, dicho lo cual, antes de empezar con nuestra clase del tema de hoy, el día de ayer se me pasó, les iba a mostrar un video, no es que sea el parteaguas del conocimiento que adquirieron ayer o el jueves, perdón, es más bien como un resumen, ¿no? De lo que estábamos viendo y demás, dura creo que 2 minutos y medio, algo así, entonces se los proyecto antes de comenzar con nuestro nuevo tema, lo vemos y pues ya, ¿no? O sea, si quieren hacer algún apunte en su bitácora, no necesitan subirla ni mucho menos, sino más bien como complementar alguna idea o rescatar alguna idea del video, está súper bien. Y si no, pues igual, no pasa nada, ¿va? Entonces permítanme, les voy a proyectar el video. Me indican, por favor, cuando vean mi pantalla. Ay, no, esta es la presentación, permítanme. Eh, Cuando vean mi pantalla, no sé por qué no me dejo cambiarla. Ahí ya ven Google. No, Google no, YouTube, perdón. Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Entonces, no sé por qué se corrió. A ver, le voy a dar play y me dicen si lo escuchan, por favor. ¿Sí? ¿Se escucha? No. ¿No? A ver, lo dejo que corra y me dicen si se escucha. ¿Sí? ¿O no? No, ¿No? no Ok. se escucha. A ver, permítanme tantito, déjenme ver si se me arregla por aquí. Ok, a ver. Igual, lo pongo y según yo ya se debería de escuchar, me dicen si se escucha. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok, Sí, vale. Claudio, sí. Entonces, ok, va, gracias. Ok, lo vemos y pues continuamos, ¿va? ¿Qué es la ciencia? Desde los griegos, que empezaron a rechazar la mitología, hasta hoy, que tenemos cada vez más afán de conocer el lugar en el que habitamos, el ser humano siempre ha querido comprender el mundo que le rodea. Y para entender todos estos hechos está la ciencia. Pero entonces, ¿qué es la ciencia? La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento o saber de múltiples campos. Dentro de ella podemos distinguir dos grandes grupos, las ciencias formales, que incluyen la lógica y las matemáticas, y las ciencias empíricas, que son las ciencias sociales, que incluyen la historia, economía, antropología, y las ciencias naturales. Aquí tenemos la física, química, biología, botánica, etc.
Ahora bien, pero entonces, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, la física y la economía, si acabamos de decir que las dos son ciencias? La respuesta es muy simple. El método empleado para estudiarlas es el método científico. ¿Y qué es el método científico? Aunque existen distintas variantes dentro de él, vamos a mostrarlo con un ejemplo. Pongamos que nos preguntamos si la Tierra es redonda o plana. Planteamos entonces la siguiente hipótesis. Si navegamos en línea recta por el océano, suponiendo que la Tierra es una esfera, cuando pase un determinado tiempo volveremos a pasar por el mismo punto. A continuación realizamos el experimento. Nos montamos en un barco y navegamos siempre en la misma dirección. Un día nos damos cuenta de que hemos pasado por el mismo lugar del que partimos. Como en este caso sí que se cumplieron nuestras predicciones, llegamos a la conclusión de que la hipótesis era cierta y de que la Tierra es redonda, dando por finalizado el método. Pero pongamos por ejemplo que más tarde viene otro científico y que tras realizar una serie de experimentos llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber que la ciencia es susceptible a ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta manera, si unas conclusiones de un experimento no se consiguen falsar, a la hipótesis planteada se le llama ley. Por lo tanto, vemos como la experimentación, tanto por observaciones directas, estadísticas o mediciones con instrumentos, es el elemento clave que caracteriza a la ciencia. Entonces, si recopilamos todas las conclusiones obtenidas por todos los experimentos que se han hecho a lo largo del tiempo, obtenemos unas reglas universales que nos permiten predecir cómo actuará algo de antemano, con lo que podremos avanzar para seguir conociendo nuestro apasionante universo. Ok, bueno, pues como les decía, ¿no? Era nada más como este videito para reforzar lo que habíamos visto ayer, ¿no? Como muy resumido de toda esta parte y más de la parte cuantitativa, ¿no? De la parte de, ay, mamá ya se está reproduciendo y quién sabe qué cosa. Ok. Crunchyroll, no sé qué cosa era eso, pero bueno, les decía, ¿no? En la parte de las cuantis, ¿no? De cómo es que vamos a tener que verificar, sí o sí, que se vuelve ley, qué parte de la ciencia va a estar sustentada y qué no. Ahorita vamos a ver nuestro nuevo tema, ¿no? Y va también de la mano en esta parte de hasta dónde te voy a refutar. No porque te vaya a refutar, sino porque voy a dar mi opinión, ¿no? Entonces, es este nuestro nuevo tema, esta parte de ciencia y opinión. Les presento la presentación, valga la redundancia, y continuamos, ¿ok? Si gustan apagar su camarita, ya saben, siento feito abandonarlos por aquí. Ay, que no estoy pasando, permítanme. Ok. ¿Me indican cuando vean la presentación, por favor? Ok, vale, gracias chicos. Para su bitácora, pues ya saben, ¿no? Unidad 1, naturaleza del conocimiento. En el tema, en el subtema es 1.4, ciencia y opinión. Me indican cuando avancemos. Vale. Ok. Gracias, Brenda. Sí, ok. En objetivos, pues el general ya saben, no cambia durante nuestras 3 unidades. Permítanme que alguien quiera entrar. Hoy. Sí, y... Ok, Jennifer también. Ok, listo. Les decía, el objetivo general, ya saben, ese no cambia en nuestras 3 unidades. Y en este caso, el objetivo específico, pues va a ser que vamos a conocer, ¿no? Vamos a trabajar esta parte de los conceptos básicos tanto de ciencia y opinión y las diferentes posturas que tienen Aristóteles y Platón. De una manera, pues, lo más resumida posible y clara posible, ¿vale? Y justamente también la teoría científica que van a conformar toda esta parte de la ciencia y la opinión. Me indican cuando podamos avanzar, por favor.
Poquito te ya, maestra. ¿No puede Ok. regresar tanto la primera? Sí, claro. Ya, maestra, muchas gracias. Ok, de nada. Aquí igual avanzamos, chicos, o ustedes me indican, ¿va? Ok, ¿todos ven la presentación? La voy a detener tantito, chicos, para ver si se mejora esta cosa y su compañera la puede ver, ¿vale? Permítanme tantito. A ver, la vuelvo a proyectar. Ahí está, ¿ustedes la ven? Sí, maestra. Sí, Tamara, ¿sí la ves? No, maestra. No, caray. Híjole, A es lo que no mejor sé si soy sea tu yo. conexión. Ujú. Pues no sé si puedas como salirte. Gracias, Brenda. Sí, también la ve. No sé si pudieras salirte y como reiniciar, así, bueno, ven que en el teléfono le puedes dar como seleccionar apps y ya cierras como de una las aplicaciones, probablemente como para reiniciarla y sin problema, pues ahorita yo te doy acceso. Si quieres, esperamos tantito en lo que lo haces y para avanzar. ¿Va? Sí, maestra, gracias. Sí, de nada. Déjenme checar aquí qué es. Lo del chat. Ok. Entonces, bueno, ahorita lo que terminan y en lo que su compañera puede como reiniciar para que ya avancemos y sin mayor problema. ¿Alguien más tiene el problema de que no lo vea mi presentación o algo? Ay, Andrea tampoco puede entrar. Híjole. Mm, 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 mm. ¿Cómo? Universal. Cuando ustedes entran, chicos, ay, a ver. Cuando ustedes entran, les piden nada más que unirse a la sesión y ya nada más ponen su nombre como de invitado o les pide que inicien sesión, que agregan como el correo y todo lo demás porque pues a su compañera Andrea no la deja entrar y le aparece como esta leyenda de unirse y no la deja, le aparece volver a unirse y de repente le aparece iniciar sesión, ¿no? Entonces no sé si les tengan que picar así. ¿Sí les pide eso? Pues realmente no me sale, bueno, a mí solo me sale mi nombre y el de unirse a la sesión y cuando le doy, solo me aparece que alguien aceptará mi solicitud y ya, pero no piden. Oh, ya. Híjole, es que no sé qué pasa. Listo, creo que ya entró Tamara y
Volvemos a la presentación. ¿Ahora sí la ves, Tamara? Sí, maestra, ahora sí la veo. Ok, vale. Perfecto. Gracias. ¿No de qué? Híjole, es que no le dejé entrar a su compañera Andrea. No sé por qué no le permite entrar. Permítanme, nada más déjenme contestarle, chicos. Listo, ok. Vale, entonces, bueno, les decía, vamos a revisar ahorita la parte de los conceptos. Estos conceptos, acuérdense, ayer, bueno, sí, el día de ayer y el día jueves revisábamos esta parte de la conceptualización de la ciencia y les decía que pues se iba retomando con base en diferentes características, en diferentes contextos históricos, retomando la parte de la naturaleza, la sociedad, el pensamiento y demás. Si bien el constructo como tal del concepto pues va a cubrir ciertas palabras clave que sí o sí siempre las vamos a encontrar. Entonces estas definiciones, chicos, están en el diccionario de metodología y creo que pues son como las más acertadas a nuestra clase, ¿no? A lo que estamos dirigiéndolo. Entonces nos habla que la ciencia va a ser este conjunto, igual ya lo habíamos visto así, de todos estos conocimientos racionales ciertos o probables que sí o sí vamos a comprobar, que se van a obtener, ¿no? De alguna manera metódica, que van a ser verificados y que nos van a hablar o van a hacer referencia o van a describir, ¿no? Ciertas características de algunos objetos, de algunos fenómenos y que estos conocimientos pues los vamos a poder transmitir, ¿no? Si lo aterrizamos en esta parte de las investigaciones, el realizar una investigación pues es eso, ¿no? Vamos a investigar un tema y al final esos resultados que tengamos los vamos a transmitir. Si se cumplieron, si no se cumplieron y todo lo que vayamos encontrando, ¿vale? Entonces, pues para en este libro, ¿no? En este diccionario, esto es lo que significa ciencia. Permítanme, porque alguien quiere entrar. Chávez. Sí, ok. Y regresamos para acá. Ok. Igual pues me indican cuando vayamos avanzando. Ay, bendito clima. Permítanme, alguien más quiere entrar porque creo que se les detiene la presentación, por eso les... Ah, listo. ¿Podemos avanzar? Sí, maestra, ya. Sí, vale. Ok. Ay, permítame. Otra vez, ¿alguien quiere entrar? Chávez, pero ya le di acceso. Dulce, ¿ya estás? ¿O es otro dispositivo? Perdón. Ya, es que donde Ya. estaba se trabó y me sacó, entonces me pasé a Ah, otro. ya. Ok, sí, porque me tenía aquí como en espera y dije, híjole, ya no sé si le di acceso o no le di acceso. Pero bueno, ya estás aquí. Vale, gracias. Bueno, ¿qué va a ser esta parte de la opinión? Pues tal cual como lo conocíamos, chicos, ¿no? Van a ser evaluaciones tentativas, no fijas, ¿no? Que van a estar sujetas a cambio o a esta parte de la inversión, ¿no? Eh, y que tampoco va a ser como sustentado, ¿ok? La opinión pues sí es lo que cada uno de nosotros damos con base en qué
con base en experiencia, con base en percepción, con base en vivencias, con base en lo que nosotros llegamos a creer. Muchas veces nuestra opinión, chicos, pues no está, como les digo, sustentada y opinamos, ¿no? De pronto nada más por aportar un poquito, o en ocasiones aportamos a un tipo de conocimiento o alguna característica y nos vamos a ayudar de algún sustento, ¿no? Si decimos, pues es que este autor dice, o este libro dice, o esta teoría, o esta ley, o esta ciencia, o lo que sea, pues bueno, ya estamos hablando de algo con previo conocimiento, pero la mayoría de las veces la opinión no siempre se tiene esto, ¿no? Es, insisto, con base a qué, a la experiencia, a lo que uno va conociendo y conforme vas viviendo, ¿ok? Perdón, ¿alguien iba a hablar? Ok, entonces, igual pues, les decía, vamos a ver desde el punto de vista filosófico, ¿no? Con base en el pensamiento de Aristóteles y Platón, ¿qué era esto de la ciencia y la opinión para ellos? A manera muy personal, siento que Platón fue más conciso, más preciso de es esto y se acabó. Aristóteles fue como un poquito más rebuscado hasta cierto punto al momento de tal cual decir lo que era, para al final llegar a una conclusión muchísimo más fácil de entender, ¿no? Pero pues bueno, su trabajo era filosofar y explicar las cosas con base en sus conocimientos y demás, ¿vale? Entonces igual me indican cuando podamos avanzar. Ya, ok. Nada más que cambie esta cosa. ¿Por qué no cambió? Ahí está. Sí, sí les cambié, ¿verdad? Porque a mí se me pasmó y no sé si cambió. Vale, gracias. Sí, gracias. Ok, gracias. Pues les decía, ¿no? Tal cual, ¿cómo va a definir Aristóteles esta distinción entre ciencia y opinión? Pues simplemente en la parte de que la ciencia va a ser algo cognoscible, ¿no? Factible a conocer. Va a ser algo que se va a distinguir de la opinión y de lo opinable, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque la ciencia pues va a ser, como bien lo dice aquí, esta parte universal, ¿no? Que sí o sí va a tener un sustento, ¿ok? Y aquí entramos en el juego de palabras, ¿no? Dice aquí, lo que es necesario no puede ser de otro modo, ¿ok? Lo decíamos como en esta parte de las ciencias, las matemáticas, ¿no? 2 más 2 no puede ser 6, no puede ser 8, no puede, siempre va a ser 4, ¿no? Lo veamos por donde le veamos, siempre va a ser así. Pero también dentro de esto, bueno, esto es verdad, no, esto es real, pero que también puede ser de otro modo hasta diferentes perspectivas, ¿no? O por ejemplo, como en esta parte de la imagen que platicábamos, ¿no? Del 6 y del 9, con base en tu percepción, pues es lo que tú vas a ver. Y yo te puedo decir que es 9 y te puedo sustentar que es un 9 y te puedo hablar de teorías del 9 y cómo llegas al 9 y si multiplicas es 9 y lo mismo va a pasar enfrente, porque tú me vas a hablar o me vas a sustentar del 6 y me vas a decir cómo llegaste al 6 y de qué mil y un maneras puedes llegar al 6 y qué te sustenta ese 6. Pero aquí eso es lo que va a ser la distinción. La ciencia sí va a ser comprobable, la ciencia va a tener un sustento, la opinión muchas veces no, les decía. Y no todo va a ser del mismo modo. Si lo aterrizamos en otro ejemplo, la cuestión que estamos viviendo ahorita con el COVID, ¿ok? O la COVID, la verdad es que no sé por qué unos le dicen él y otros le dicen la, ¿no? Entonces entra en conflicto porque hasta en investigaciones, para unos es él y para otros es la. Entonces, bueno, con COVID-19, ¿no? Para muchas personas, el hecho de que nos tuvieran que aislar, ¿no? O que estuviéramos en este caso en cuarentena, les cayó muy bien. ¿Por qué? Porque son personas que no les gusta a lo mejor tanto el contacto físico, no les gusta andar de aquí para allá con la gente y pues se la están pasando de maravilla, ¿no? O sea, no se aburren, si se tienen que echar 20 series en un día se las echan y no tienen mayor problema con salir. Pero para otras personas el mundo se les vino encima porque no se hallan en su casa, porque no saben estar consigo mismos, ¿no? Porque les da como esta parte de claustrofobia, se empiezan a tener alteraciones más allá, ¿no? Que en vez de ayudarles y estar tranquilos, al contrario, les generan muchísimo más y más y más cosas y pues son como una bomba de tiempo, ¿no? En algún momento algo puede
puede pasar. Entonces aquí está eso. Es un mismo tópico, es una misma situación, pero visto desde diferentes perspectivas, ¿ok? Está sustentado que es una enfermedad y demás, pero está visto de diferentes perspectivas. Y esto es justamente también un punto de lo que habla Aristóteles. Ahorita lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Pero justamente aquí es lo que les digo, ¿no? En este juego de palabras de puede ser o no lo que es. Y puede ser de otro modo, se puede ver desde otra manera, ¿no? El azul no nada más es azul, el azul puede ser también azul clarito, azul petróleo, azul marino, azul cielo, ¿no? Bueno, que es el clarito, azul bebé, ¿no? Que hay un montón de tonalidades. Entonces, si bien la ciencia va a refutar o va a aportar, ¿no? Mediante su perspectiva de comprobación de esto y del otro, y la opinión, como les decía, se va a dejar llevar por esta parte de sí retomo ciertas características, pero a mi modo, ¿no? A la modo en que yo las estoy procesando, el modo en el que yo me voy a enfrentar a esto y el modo en el que yo voy a percibirlo, y con base en eso te daré una opinión. Y te diré que no todo va a ser como tú lo dices. También puede ser, eh, por ejemplo, 2 más 2, ¿no? No, igual y no puede ser 4. Puede ser, ahí sería una opinión no sustentada, pero la voy a dar, porque es con base en mi perspectiva, con base en mis creencias. Hay gente, no recuerdo el nombre, si ustedes se lo saben, se los agradecería que me lo recordaran, que no cree justamente en esta parte de los números. Y por más que les enseñes un proceso, por más que les expliques literal con bolitas y palitos, te van a decir, no, esto no es un 2 o esto no es un 4, ¿no? Y hay esto. Entonces, bajo su opinión, ellos van a defender esa postura, ¿va? Igual, me indican para avanzar, por favor. Olvídate ya, maestra. Ok, vale. Entonces, aquí nos vamos a encontrar, ¿no? Que como les dice aquí en este juego de palabras, pues una cosa no, digamos, la ciencia no trata de ser una cosa, ¿no? Y que de otro modo sea también otra cosa, ¿no? Sino más bien es como, insisto, desde mi perspectiva, yo te defiendo, yo te sustento con teorías, con leyes y demás, y te explico que si bien sí puedo ser hasta cierto punto universal, ¿no? Puedo hablar de generalidades con base en cada particularidades también, ¿no? Entonces, no siempre, a menos que sean como estas ciencias exactas, no siempre va a ser factible a que sea el punto final, y ya lo veníamos revisando. Puede ser temporal, ¿no? En este momento y demás. Pero en la parte de la opinión, les decía, ¿no? Se contrapone en decir, no, no es cierto, ni temporal ni nada. O sea, es de esta otra manera. Siempre es como de esta otra manera, ¿no? Siempre va a haber otro lado de la moneda, otra manera de percibirlo, otro lado de verlo, otro lado de entenderlo, y así se van a ir manejando estos dos, ¿ok? Aristóteles, ya les iba a decir Platón, no, Platón es, Aristóteles, perdón, consideraba el intelecto al principio de esta ciencia, ¿no? Y nos decía que justamente la ciencia no iba a, ni la ciencia no demostrativa o la ciencia demostrativa, ¿no? Iban a estar en conjunto en esta parte del movimiento, ¿ok? Y la premisa inmediata era eso, ¿no? De entender que no todo es del mismo modo y tiene diferentes perspectivas con base en la opinión, y que la ciencia lo va a ver desde nada más una, por así decir, dependiendo de la disciplina en la que se vaya encontrando, ¿ok? Tanto aquí para Aristóteles nos decía que el intelecto, ¿no? Que acuérdense es esta parte del principio de esta ciencia, ¿no? La parte de la ciencia y la opinión, sí son verdaderos, ¿no? Pero que la opinión también va a tratar de lo que es verdadero o falso, pero que puede ser de otro modo, ¿no? Entonces es como así, ¿no? Medio voy a darle vueltas y vueltas y vueltas. ¿Alguien iba a hablar? Perdón. ¿No? Ok. Permítanme, alguien que entre. Listo.
Al final, ¿no? Como lo dice en este último parrafito, que creo que puede ser como lo más rescatable y entendible de esto literal así lo puso pues Aristóteles, ¿no? Así lo iba explicando él. Y justamente habla de esta comprensión de la premisa inmediata, ¿no? Y que no es necesaria. ¿A qué se refiere con esto? Como opinión nosotros vamos a sugerir, con base en experiencia y demás, algo en el momento, ¿ok? Pero no necesariamente va a ser ley, no necesariamente es lo que nosotros digamos. Cada uno de nosotros podemos pasar, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar o se le activó su micrófono? ¿No? Híjole, es que no sé si se les trabó o qué pasó. Pero bueno, les decía, ¿no? Si lo aterrizamos en esta parte de un ejemplo, todos nosotros podemos pasar por diferentes vivencias, ¿no? Yo les puedo decir, ay, es que ayer me atropellaron. Y no falta el que me diga, ¿qué crees que ayer a mí también? Fue lo mismo, sí. Estamos hablando del mismo tópico, sí. Del mismo objeto, sí, pero con características diferentes. A mí me atropellaron en Iztapaluca, a ti te atropellaron en Chimalhuacán. A mí me atropellaron en el día, a ti te atropellaron en la noche. Yo iba a la lela, tú ibas muy consciente, ¿no? Yo iba a lo mejor en el celular, tú ibas viendo al infinito, ¿no? No lo sé. Entonces, al fin y al cabo es lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Y al final, ¿no? Podemos dar esta opinión y podemos dar, pues sí, estos comentarios con base en esas experiencias y decir, si bien nos atropellaron a los dos y la ciencia va a decir, eso es un accidente, ¿no? Si nos vamos a esta parte médica, tuviste un accidente y hazle como quieras, es un accidente, o sea, no hay otra manera de llamarle más que tuviste un accidente. Pero la opinión va a decir, ¿no? Ah, pues sí, tuve un accidente, ¿no? Yo entiendo que es un accidente, pero insisto, hubo características diferentes. Viri en Iztapaluca, fulanito en Chimalhuacán, ¿no? Hombre, mujer, día, noche, en una calle, en una avenida, un bocho, una camioneta, o sea, son cosas diferentes que al final sí es lo mismo, pero lo estamos viendo desde otra perspectiva diferente y con base en esa perspectiva vamos a dar esas opiniones, ¿ok? Probablemente sería, Viri, no vayas tan despistada en la calle no uses el celular y menos si vas a cruzar una avenida, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos con base en la experiencia. ¿Cuál va a ser esa experiencia? Te puede pasar lo que te pasó. ¿Sí se entiende, chicos? No sé si alguien le está fallando en su audio, quiere hablar, o si ese alguien quiere hablar y no puede hablar, le agradecería me ponga como en el chat, porque solamente se escucha que se abre el micrófono, pero no lo soy. Ok. Bueno, les decía, ¿no? Entonces vamos a hablar con esto. Aquí Aristóteles se va a encontrar con esta cuestión, chicos, en el sentido de... Ay, permítame. Todo bien, profesor. Ah, ok. Gracias, Brenda. ¿Qué le estaba diciendo? Se me fue, perdón. Ah, sí. Aristóteles, perdón, se va a encontrar, ¿no? Se va a enfrentar con esta parte de justificar desde este punto de vista el contexto y entender, ¿no? Que dentro de la ciencia y la opinión, ¿en qué medida se puede hacer ciencia y se puede hacer opinión? ¿No? Acerca de lo mismo, del mismo tema. Pasa lo mismo aquí con lo del COVID-19, ¿no? Es un mismo tema, todos conocemos de qué va. Si lo vemos lo vemos desde la parte científica, la ciencia nos va a decir que pues es una enfermedad, es un virus, bla, 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 ¿no? Con todos los estudios que lo van a sustentar. Y si lo vemos desde una opinión, muchas veces la opinión es errónea. ¿Qué pasó? No sé si a ustedes les tocó, escucharon, vieron en redes o como sea. ¿Qué pasó cuando salió esta enfermedad? Es que el gobierno nos quiere controlar, nos quieren poner un chip, nos quieren que mediante estas cosas del chip y unas torres de no sé qué cosa de red, no sé qué, nos querían controlar y que esto era un invento y que era una cortina de humo, que porque se venía algo del gobierno, o sea, un montón de cosas así, ¿no?
Y esas fueron opiniones no sustentadas y que era otra forma de ver a una enfermedad, a una pandemia de manera global, ¿no? Y varios de esos, varias de esos supuestos de opiniones era los países se están poniendo de acuerdo porque quieren acabar con la humanidad y nos están infectando. Y me acuerdo mucho de esta parte de los aviones que pasaban rociando algo y no, nos están aventando el virus por ahí y cosas así, ¿no? Entonces, son opiniones aquí, chicos, que no tienen un sustento, que estamos hablando del mismo tópico, que por un lado sí está sustentado, por otro lado no está sustentado, pero es esta manera de que una cosa puede ser de un modo y de otro. Se puede ver desde estas diferentes perspectivas. Habrá quien diría, sí, en efecto es una enfermedad, ¿no? Pero también entraba la parte de no creo si sí o no existe. A principios del otro año, del año pasado, perdón, porque fue como marzo, abril, mayo, yo creo, antes de que nos dijeran que teníamos que entrar en esta parte de la cuarentena, ¿qué pasaba con la gente? La gente estaba escéptica y decía, es que el virus no existe o la enfermedad no existe, porque a ver, dime tú, ¿a quién conoces que lo tenga? No, pues no. ¿Conoces a alguien de tu familia que lo tenga? No. ¿De tus amigos? No. ¿De tu pareja? No. ¿De tus vecinos, de tu colonia, de tu trabajo, de esto? No. ¿A quién has escuchado que lo tenga? No, pues yo escuché que de la colonia vecina o de la delegación vecina o del trabajo vecino o de lo que sea, tuviera, pero así dentro de mi círculo no hubo. Entonces mucha gente creía que igual no existía. Y entonces de esa manera también lo estaban percibiendo, sin necesidad de influenciarse en que si nos querían controlar, en que si lo trajeron los extraterrestres y cosas demás que pues salieron, de verdad salieron, pero muchísimas cosas así, sus teorías, ¿no? Pseudociencias y pseudoteorías con base en esto, ¿no? Que igual es un tema, pues me adelanto como en este tópico poquito porque es un tema que vamos a revisar dentro de esta parte de las ciencias, ¿no? También las pseudociencias. Todo esto que le quisieron dar sustento a algo que es una enfermedad y que la ciencia dice, hazle como quieras, es una enfermedad, es un virus, no le puedes llamar catarrito, amiguito, como quieras, es un virus y te provoca esto y demás. Y entonces con base en otras opiniones y perspectivas fue que se fue dando la parte del control y demás. ¿Alguien quiere hablar, perdón? ¿Se escucha un audio o les encargo su audio, chicos, por favor? No sé quién sea. Ok. Les decía, ¿no? Tenían estas ideas y entonces de pronto, conforme fueron pasando los meses, ya a lo mejor por estas fechas del año pasado, ya tú te hacías consciente y decías, no manches, sí existe, ¿no? ¿Y por qué decías sí existe? Porque ya empezabas a tener en cuenta o a contar, es que ya mi tía, es que mi primo, es que mi novio, o es que yo, ¿no? Entonces ya empezabas a verlo más cerca y entonces empezó a cambiar ese constructo de esa opinión. Permítanme entrar. Ya no nada más era, yo creo, ¿no? En esta parte, uy, listo, segundo ya entró. No nada más creía que no existía, ¿no? Ahora ya empiezo a creer que sí existe y que sí es cierto, ¿no? Que lo que nos están diciendo, pues sí es cierto. Entonces, les digo, es el mismo tópico, visto de diferentes perspectivas. Y pasa lo mismo, si yo a ustedes les pregunto, chicos, ¿cuál es su opinión? A manera general, englóbenme lo que quieran. Las disciplinas, características, posturas, autores, tiempos y demás sobre el COVID. Cada uno de ustedes me va a dar su razón. Habrá quien me diga, maestra, yo estoy que me muero del miedo. Habrá quien me diga, maestra, yo no creo. Habrá quien me diga, a mí ni me importa, ¿no? Cada uno vamos a tener diferentes opiniones. Al final de un mismo tema, sustentado, sí. Nuestras opiniones estarán sustentadas ¿con qué? Con base también en nuestra experiencia, en ciertas características retomadas de esta enfermedad, ¿no? O de este sustento, pero más enfocadas a una opinión que es una libre opinión, una simple opinión, ¿va? Que no va a ser parteaguas científico. ¿Vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Sí. Ok, perfecto. ¿Me indican, por favor, cuando podamos continuar?
Gracias, Brenda. Por mi parte ya, maestra. Ok, vale. Sí, vale. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Aristóteles con todas estas palabras rebuscadas? Así, tal cual, ¿no? Que la ciencia va a tener un objeto, un fenómeno, algo, un objeto de estudio, ¿ok? Que va a ser necesario, obviamente. Y la opinión va a tener este mismo objeto, objeto de estudio, digamos, objeto de crítica, ¿no? Este fenómeno y demás, que va a ser, en este caso, contingente, ¿no? Que puede o no suceder, que puede o no ser de ese modo, otra vez. Entonces, hasta ahí diríamos, pues no pudiera existir ciencia y opinión acerca de lo mismo, ¿verdad? Pero lo que Aristóteles dice es que en realidad sí puede haber ciencia y opinión del mismo tópico, del mismo fenómeno, del mismo objeto de estudio, del mismo sujeto, del mismo lo que quieran. Lo único que va a ser diferente, ¿no? Va a ser la manera en cómo enfrentamos a ese objeto. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Que les decía, en la parte científica con todas estas teorías, sustentos y demás. En la parte de opinión, pues experiencias, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, yo les decía a ustedes, yo tengo alergias y tengo esta parte de la nariz y tengo esta parte de esto y tengo esta parte del otro y bla, 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 bla. Algunos de ustedes me comentaban a manera como así de abrir el microfonito o en el chat, maestra, tal pastilla o tal medicamento le puede ayudar. ¿Por qué? Porque compartimos un mismo problema, el mismo fenómeno. Diferentes maneras de somatizarlo, diferentes cosas de verlo o de vivirlo, pero al final es alergia, ¿no? Alergia es alergia. Y con base en su experiencia y en un sustento científico, esos medicamentos le sirvieron a esa personita. Y entonces a mí me pueden venir a servir con base en esa opinión, ¿no? En una opinión sustentada. Mire, a mí me mandaron a lo mejor este medicamento, o yo lo conocí o me lo recomendaron, no sé, ¿no? Pruébelo usted. Por otro lado, no recuerdo si fue la misma personita o alguien más me dijo, y no ha probado con remedios como caseros, y los remedios caseros no están sustentados. No es que esté mal, la opinión está bien, porque al final yo te estoy dando una opinión de ayuda, pero no está sustentado si yo te digo que me tomo un té, por ejemplo, ¿no? De manzanilla y ya, ¿no? O si me echo unas gotitas de manzanilla o así, ¿por qué? Porque cuando yo se lo puedo decir al médico, el médico me va a decir, no estás loca, te puedes quemar las fosas nasales. Sí, la manzanilla es un desinflamatorio natural, pero te quemas las fosas nasales. Oye, entonces puedes afectar más allá que de verdad ayudarte a poder respirar, ¿no? Entonces, así lo podemos ver, chicos, ¿no? La manera en cómo nos enfrentamos o cómo explicamos esos fenómenos, con base en lo científico o con base en la opinión. Y la opinión, insisto, es bien repetitivo, pero así es. La opinión es con base en lo que yo creo, si está o no sustentado, puede o no ser sustentado. Como lo decía aquí, puede ser de un modo, puede ser del otro. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿No? Entonces, aquí nos vamos a encontrar ese juego, ¿vale? Sí queda un poco más, o vamos bien, ¿no? O sea, creo que no han tenido como mayor conflicto con entender esto y entender al señor Aristóteles, que le rebusque, le rebusque, le rebusca para el final. Ya casi llegamos a lo que él quería decir con tantas palabras, ¿no? Simplemente eso. La opinión es algo que puede o no estar sustentado. La ciencia definitivamente va a estar sustentada, a menos que sea pseudociencia, pero entonces no es ciencia, ¿no? Y entonces ya entras en otra categoría. Pero la ciencia va a estar sustentada, lo vas a ver, vas a tomar en cuenta todas estas determinaciones, características, especificidades y demás. Y la opinión sí puede retomar algunas características, ¿no? Algunas especificidades y así, pero con base más en tu experiencia, con base más en una simple opinión, en no probablemente nada sustentado o muy poco sustentado. ¿Ok?
Me indican, por favor, cuando podamos seguir. Ay. Por mi parte ya, maestra. ¿Ya? Ok. Vale, permítanme ver. Ay, sí. Permítanme porque su compañera me está mandando un mensaje. Ok. Entonces, chicos, ay, tengo que cambiar. ¿O ya cambió? ¿Y yo no veo? No. No sé si se traba. Permítanme. Ajá. Listo, ya. Lo que va a distinguir justamente, ¿no? La característica que va a hacer que sean diferentes esta parte de la ciencia y la opinión no va a ser el objeto, ¿no? O no va a ser el fenómeno, digamos, que vamos a estar estudiando, sino más bien el modo de que lo vamos a determinar, ¿no? Cómo lo vamos a ir procesando, cómo lo vamos a ir conociendo, ¿ok? Y justamente, como les decía, la ciencia lo va a ver desde todas estas características, todas estas especificidades, ¿no? O sea, si yo tengo un padecimiento o tengo algo, ¿no? En específico, ¿qué tantas características voy a tener? ¿Qué sintomatología voy a presentar? ¿Qué está pasando conmigo, ¿no? Para que entonces me puedan diagnosticar, digámoslo así, con alguna enfermedad en específico, ¿no? Si tengo, si cumplo con esos criterios y demás, ¿ok? Al contrario de la opinión, que la opinión pues va a tener un ejemplo, un objeto, perdón, contingente, ¿no? Y que sí va a retomar esta parte de las características, pero igual, desde su punto de vista, ¿no? Y de cómo va a tomar estas partes para poderlas explicar, ¿ok? Entonces, lo intentaré como aterrizarles también en lo que revisábamos igual el día de ayer. Les decía yo de los manuales, ¿no? Del DCM y demás. Nosotros, ¿no? Si nos vamos a lo básico de las escuelitas, y de verdad que es un tópico como bien básico, tristemente, ¿no? No es un juego, pero es bien básico. Si la maestra te dice que porque Juanito se levantó 40,000 veces en el día, ya con ese criterio, con ese solo criterio, va a definir que el niño tiene un trastorno de déficit de atención. Esa es la opinión de la maestra Rosita, ¿no? ¿Por qué? Porque de las características que cubren a este trastorno, la maestra decidió que solamente con esta especificidad, ¿no? Con esta característica, con esto, va a determinar que Juanito es un niño que tiene trastorno de déficit de atención y todavía con hiperactividad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La ciencia nos va a decir, órale, vamos a comprobarlo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a comprobar? Pues principalmente en este manual, ¿no? En estas teorías. Permítanme el link. André, si ya por fin puedo entrar. ¿Listo, Andrea? ¿Sí me escuchas? Quiero saber si no tienes problema igual con el audio o algo. Sí, Andrea, ¿me escuchas? Sí, maestra, apenas, bueno, no escuché lo que dijo, nada más escuché lo de que me dijo, me preguntó si había escuchado, pero ya puedo Sí, entrar. no te preocupes. Ok, qué bueno. Sí, justo, Gracias. no de que te preguntaba por si me escuchabas para saber si tenías como bien el audio, sino para que igual pues le pudieras dar solución, pero no te preocupes, ¿vale? Les decía, ¿no? Esta parte de te vas a ir a un manual, ¿no? Y entonces con base en ciertos criterios, pues tú vas a corroborar si es verdad, si es mentira, ¿no?
que este niño va a tener este trastorno y te vas a dar cuenta que en efecto el que se pare en ocasiones repetitivas, ¿no? Sí puede ser uno, ¿no? Digamos, de los tantos criterios para poder categorizarlo ahí, pero ese no va a ser el que define si definitivamente ya nada más con ese el niño puede tener o no déficit de atención. Entonces aquí está así, la ciencia te va a decir, no, habrá que rebuscar, habrá que ver, tienen que buscar más allá y ver si es cierto que aparte ese criterio entra dentro de este trastorno para ver si compagina o no compagina, si es cierto o no. La opinión simplemente pues se va a dejar guiar así por lo que se sabe de encimita y sin ningún sustento. A lo mejor la maestra va a decir, no, es que sí, en efecto, que se esté parando es uno de los criterios. Ah, uno, pero mínimo no, o sea, tiene que tener más de 5 de esos criterios. No puedes decir que con uno ya le vas a decir que el niño es así. Porque entonces cuando tú empiezas a preguntar y hace esto y hace lo otro y esto y dicen, no, pues no, nada más se para. Ah, entonces nada más me estás dando, tú estás llegando a una conclusión con base en tu opinión, en tu punto de vista, en lo que tú consideras en ese momento, en lo que tú crees, no más allá. No te estás dejando llevar por algo que esté sustentado. Si tú me dijeras, sí, el niño cumple con todos los criterios de un trastorno de déficit de atención, porque se para, no obedece órdenes, tiene la atención muy dispersa, la retención está afectada, o sea, mil y un cosas, dirías, ah, pues sí, entonces sí, y es una opinión que está sustentada, ¿vale? ¿Sustentada de quién? Apoyándose de la ciencia. Por eso, chicos, es que para Aristóteles no decía que eran lejanas. Si bien opinión solamente es opinión, ¿no? La ciencia es algo fundamentado, sustentado, pero van de la mano. Y siempre que haya ciencia, siempre va a haber opinión. Justo nos lo decía el video. Va a ser refutable en todas las partes del mundo. Siempre te voy a decir por qué. ¿Y por qué dices que el azul es azul? ¿Y por qué dices que hoy es martes y no es miércoles? ¿Y por qué tienen que ser las 11 de la mañana y no las 5 de la tarde? ¿Y por qué tenemos que tomar ahorita investigación y no podemos tomar, no sé qué otra materia tengan, desarrollo, creo, me habían dicho, ¿no? Algo así, desarrollo humano o algo así. O sea, siempre, ¿no? Digamos, esta parte de estar refutando a todo lo que tú me dices, obviamente la ciencia pues es como el tiro al blanco favorito de toda esta parte de pseudociencias y de personas que quieren hacer esta crítica sin fundamentos. Cuando son críticas fundamentadas, les decía igual ayer, pues bueno, si tú te estás sustentando y demás, probablemente la ciencia tampoco es perfecta, ni es exacta. Se va a dar cuenta que cometieron a lo mejor algún error o que hay alguna característica que no habían implementado y la empiezan a implementar. Simplemente se modifica, se va transformando. Pero si no sustentas y nada más tú dices, les ponía el ejemplo de la enfermedad, que es porque es un control que lo trajeron los marcianos y que te vas a volver ruso si te inyectan una vacuna rusa, pues no. ¿No? Imagínate qué plus sería que te inyectaran un medicamento de algún otro país y en friega aprendieras un idioma. Yo creo que todos lo haríamos, sin duda alguna, ¿no? Nos ahorraríamos tiempo, dinero y esfuerzo de ir a aprender un idioma, ¿no? O ir a pagar a una institución para que te enseñen un idioma. Rápido, pues que me lo metan y ya, ¿no? Entonces, cosas así, cosas que van sin sentido y que en ocasiones, y me insisto, me sigo adelantando en esta parte de las pseudociencias, son cosas que de verdad no tienen explicación y ponen en riesgo la vida de las personas. Lo que pasaba con esta la cura que decían de tomarse dióxido de cloro, creo que era, para curar el COVID, ¿no? El dióxido de cloro tiene una función, no tiene nada que ver con esto, pero se hizo tanto, o sea, tuvo tanto auge estas ideas, estas opiniones, que de verdad toda la gente lo creía y lo empezaron a hacer. ¿Y qué pasó? Pues unos desafortunadamente pues ya no la contaron y otros pues arriesgaron muchísimo su vida o tienen complicaciones aún, ¿no? Secuelas de eso. Entonces, eso es lo que pasa con la opinión y la ciencia, chicos, que muchas veces, pues, tiene más peso una opinión
que comprobar esta parte de ciencia. Ustedes en sus investigaciones no se pueden dejar ir nada más por una opinión. Sí van a opinar con base en su experiencia, con base en lo que observaron. De alguna manera yo voy a ir a empaparme de este fenómeno y voy a contar también mi experiencia que tuve. Pero no me voy a dejar guiar que con base en lo que yo viví o con lo que yo creo va a ser ley para mi investigación, ¿no? Entonces yo les ponía el ejemplo de conmigo. Yo decía, y la ley me decía, y las teorías me decían, y los autores, y los libros, y todos, que en efecto, si tenías obesidad y sobrepeso, ibas a tener alteraciones en la cognición, sí o sí. ¿Qué nivel? No sabíamos. ¿Qué tantas partes de la cognición se iba a ver afectada? Tampoco lo sabíamos, ¿verdad? Porque mi población, pues yo la desconocía hasta ese momento, que no tenía delimitada una población, ¿no? Ya cuando empecé a delimitar y demás, bueno, ya sabía que esta parte de la memoria, del lenguaje y demás, específicamente en estos pequeñitos. Pero aún así, cuando yo terminé de hacer todo, mis resultados fueron en decirme del 100% de tu población que estudiaste, el 98% te dijo que en efecto, sí, padecen de alguna alteración o trastorno dentro de la cognición, pero hay un 2% que no, y entonces eso ya no es tu 100. Por lógica, habrá que ver qué está pasando con estos dos. Y entonces entra mi opinión sustentada, fundamentada, de decir, las teorías, los autores, ¿no? Me dicen que presentando estas características y demás, en efecto tiene alteración, pero también la teoría me está demostrando, ¿no? O mi puesta en práctica me está demostrando que no se cumplen ciertos criterios y que probablemente estén existiendo otros factores que no se contemplaron en esta investigación y que hacen esta diferencia en ese 2%. Así, ¿vale? Entonces es mi opinión porque yo lo viví, pero está sustentada. No estoy nada más inventándome que yo supongo que si yo me pusiera a querer investigar a unos niños que tengan obesidad y sobrepeso, pues yo creo que el 50 va a salir que sí y el 50 va a salir que no. Ahí ya es mi opinión de algo que no sé si sea cierto. ¿Va? ¿Sí va quedando clarito esto, chicos? Sí, maestra. Sí, ok. Entonces, avanzamos, por favor. Ay, ¿por qué no avanza esta cosa? Yo le pico y esto se queda en lo mismo. Ok. Entonces les decía, ¿no? En el caso de esta parte de la ciencia y de la opinión, no nada más va a ser el objeto, el fenómeno, la parte esta de estudio, sino también las determinaciones, lo que va a ser lo mismo para ambas, ¿no? Lo que va a variar, como habíamos dicho, es esta parte de poner las determinaciones del modo en el que yo le voy a dar esa solución, ¿ok? Y aquí como... Ay, permíteme. Ay, ok. Aquí, ¿no? En esta parte del mismo objeto, del mismo tópico, les decía, ¿no? Una enfermedad, un accidente, una vivencia, algo, ¿no? Que esté dentro de nuestro contexto del cual estamos platicando, ¿no? No va a ser nada más exclusivo de una parte, sino que siempre van a estar compaginadas la ciencia y la opinión, ¿no? Y que van a postular las mismas determinaciones de las mismas cosas, ¿no? Pero nunca, así tal cual lo dice aquí, van a postular las mismas determinaciones de las mismas cosas del mismo modo. Siempre va a haber un modo diferente. Podemos hablar el mismo tópico, permítanme, Sotero, sí, ok. No sé, ¿no? Les decía, un tópico, ¿no? De cualquiera, ¿no? De una situación. No vamos a... Sabemos que cumple ciertas características, sabemos que hay que hacer o tener en cuenta ciertas especificidades de ellas y demás, pero insisto, el modo va a ser diferente, el modo que yo lo interprete. Cada uno va a tener una interpretación de eso, un punto de vista de eso, un apoyo de eso, ¿ok? Y eso pues es válido, al final es válido, chicos, ¿no? Hasta estas opiniones que no tienen fundamentos, pues es válido porque cualquiera puede opinar.
no entra en esta parte de validez cuando ya no quieres refutar algo que no es refutable, ¿no? Y que sobre todo no tienes un sustento. Entonces, para la ciencia es como de, sí, está bien, di lo que quieras, pues no tienes, o sea, no hay sustento. ¿Me explico? Permítanme. López. Entonces, al no haber esta parte del sustento, ¿no? Pues no se tomaría, o más bien se tomaría como lo que es nada más, ¿no? La ciencia es, pues ciencia, está sustentada y demás, y la opinión es simple opinión. ¿Ok? Bueno, ahorita ya creo nos falta nada más una de Aristóteles. Les digo que Platón fue más amigable, fue más directo y conciso, sobre todo porque Aristóteles le dio vuelta y vuelta y vuelta para decir lo mismo, ¿no? Entonces, si lo vemos así, les decía, opinión es esta parte de experiencia, de lo que yo creo, del modo en el que yo lo veo, tomando en cuenta características del mismo tópico que vamos a hablar, la ciencia y yo, ¿sí? Pero desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi punto de vista, probablemente sustentado, probablemente no, y la ciencia me va a decir, esto es así, aquí está el sustento y ya, ¿no? Yo ya no te voy a hablar que si desde este punto, que si desde este momento, que si, no, yo ya te estoy comprobando que es así, y te estoy poniendo que desde estas disciplinas, claro está, ¿no? Con estas características, las cosas se desarrollan así. Pero pues en el punto de vista de la opinión, pues es dejarse llevar más por las creencias, ideas que tenemos cada uno de nosotros, y que les decía, sí o sí van a estar trabajando en conjunto, no van por separado, chicos, ¿vale? No van por separado y siempre están pues en constante movimiento, en constante constructo, ¿no? Toda esta parte de las opiniones, y que apoyan a la ciencia, que también va a estar en constante movimiento, en constante desarrollo, evolución y demás, y que siempre para donde quiera que vaya va a ir de la manita, porque al hacer una ciencia, al hacer una ley, al hacer algo, siempre va a haber una opinión con base en eso, buena o mala, ¿vale? Y por último, bueno, me indican, creo que ya es la última, les digo, la diapositiva. Yo creo que mañana revisamos a Platón, porque ya no nos va a dar tiempo. ¿Puedo avanzar? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces les decía, ¿no? Esta parte de distinción, lo último va a ser que, pues, la ciencia y la opinión, como modos subjetivos, ¿no? De esta relación que tienen entre sí, pues va a ser la ciencia un punto fijo, ¿no? Un referente fijo, ¿no? A la función y de la opinión, ¿no? O sea, de cómo es que se va a trabajar o cómo es que se va a presentar esta opinión. Entonces, al final, ¿no? La distinción principal entre estos dos, pues es que van a estar en el mismo plano, ¿no? Pero la diferencia, sí, insisto, lo que Aristóteles con todas sus palabras quiso decir y que al final lo pudo resumir en algo tan sencillo es, la opinión no es ciencia. Punto. Aunque esté sustentada, no es ciencia. Así, ¿no? Entonces, la ciencia es como todo lo bonito, todo lo comprobable, todo lo que sí nos va a regir, todo lo que a la larga va a estar siempre, ¿no? Y la opinión puede ir variando también de contexto en contexto. No es lo mismo lo que nosotros opinemos ahorita de lo que estamos viviendo a dentro de 1, 2, 3 años o de 10 años, que en la historia, que hasta a lo mejor en los libros o en X o Z de las cosas que existan en el mundo esté presente esta cosa de la pandemia y dan su punto de vista de allá, ¿no? Probablemente puedan decir, ay, ¿por qué no hicieron esto? Porque lo están viendo desde un contexto histórico completamente diferente, desde una situación completamente diferente. No la están viviendo en este momento, entonces su opinión va a variar sobre lo mismo. ¿Se pueden sustentar? No se pueden sustentar, pero al final la opinión es una simple opinión y la ciencia siempre va a estar fundamentada, ¿vale? Entonces les decía, ¿no? Aristóteles echó acá un está bien, ¿no? Porque al final es enriquecedor y está padre leerles, complicado entenderles, pero al final esta era la idea principal, ¿no? La opinión es una simple opinión, la ciencia es algo que va a estar ahí estructurado, que va a tener peso y que sí o sí van de la mano. Si existe la ciencia, va a existir la opinión. ¿Dirigida o no dirigida? No lo sabemos,
puede ser de ambos modos, así como lo dijo él, pero ahí van a estar, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, maestra, todo bien. ¿No? Ok. Creo que independientemente de las cosas medias complicaditas que nos presenta Aristóteles, le intenté darles como lo más digerible posible también para no hacernos tantas bolas. Les digo, Platón fue más conciso, más preciso, me cayó mucho mejor en la forma de explicarlo, ¿no? Bueno, no, de Aristóteles no es que estuviera mal, pero fue mucha vuelta para llegar a decir eso, ¿no? La opinión es una simple opinión, sin fundamentos, y la ciencia es algo que va a estar ahí, que no lo vas a mover y que siempre va a tener fundamentos. Así, pero bueno, ¿no? Le quiso dar más de su cacho. Ok, chicos, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. El día de mañana continuamos con esta parte de la teoría científica y de Platón. El día de hoy, por favor, van a subir su bitácora en un ratito cuando acaben las clases. Ya les abro este apartado para que la puedan subir. Y ya mañana, cuando revisemos a Platón, pues sea poquito este apunte que puedan tomar o algo, y continuamos con la teoría para ya complementar estas dos. Sí les pido en este caso dos, porque la perspectiva de esta parte filosófica a la teoría científica ya es completamente diferente, entonces por eso es que para este tema sí tenemos dos bitácoras, ¿va? La dejé de escuchar. ¿Ahí me escuchas? No sé quién es. Hilda. Alondra. ¿Sí me escuchas, Alo? No. Híjole. Bueno, les decía, ¿no? Entonces es esta entrega de la bitácora, chicos. Les abro el apartado y pues si no hay más, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, maestra. Que tenga un bonito día. Gracias igualmente. Bonito día, maestra. Hasta mañana. Gracias, cuídense.